¿cuántos días lleva de tranquilidad el dólar blue y las cotizaciones paralelas del dólar? Y cuánto puede durar, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, se pregunta eso, ¿cuánto más va a durar esta tranquilidad, este veranito? Bueno, primero el concepto de tranquilidad aquí es relativo, porque Argentina está viendo una situación en la cual hay una pandemia y en la cual esa pandemia fue precedida por una crisis macroeconómica que incluyó, en cuanto a la cuestión del dólar, un periodo de 4 años en el cual hubo un ingreso de capitales especulativos al país que en algún momento dijeron no quiero estar más aquí y que buscan irse, de alguna manera buscan cambiarse de posiciones de dólares, de posiciones de pesos a posiciones de dólares, y eso pone presión en los dólares paralelos. Entonces, esto es un proceso. Alcanzar una tranquilidad más permanente va a llevar tiempo. Ese es el camino en el que estamos trabajando. Hoy lo que hemos logrado es dar vuelta a una situación de brecha creciente. Eso es positivo para el funcionamiento de la economía argentina. Y el programa económico tiene como uno de sus objetivos continuar con ese sendero de buscar una estabilización de la brecha cambiaria seguida de un proceso de reducción gradual hasta que se pueda finalmente transitar hacia un esquema de regulaciones de capitales distinto que el que tenemos hoy. En ese sentido, estamos firmes con los planes. Ha funcionado el esquema que implementamos para ir reduciendo la brecha cambiaria en los últimos meses, y en el año 2021 hay un esquema macroeconómico del cual el presupuesto 2021 es el pilar central, que también busca seguir reduciendo la brecha cambiaria. ¿Y cómo van a lograr reducirla? Bueno, lo que tenemos es, por un lado, un esquema de administración cambiaria para el tipo de cambio oficial, que busca mantener el tipo de cambio oficial real en niveles estables. En cuanto a los dólares paralelos, ha habido una serie de medidas que incluye, por ejemplo, una subasta de deuda en dólares integrable por deuda en pesos, que busca limpiar parte de este carry trade o efectos de la bicicleta financiera que ocurrió durante los años anteriores. Y un esquema macroeconómico de políticas fiscales y monetarias consistentes que buscan, en primer lugar, impulsar la recuperación económica. En segundo lugar, transitar el camino de la sostenibilidad fiscal y que el financiamiento monetario sea adecuado, ir reduciéndolo en el tiempo y por lo tanto que haya menos presiones sobre todos los tipos de cambio, tanto el tipo de cambio oficial como los tipos de cambio paralelo. Y ese esquema como un todo es el que está diseñado para múltiples objetivos, como digo, el más importante es la recuperación, pero como parte de ello también ir reduciendo la brecha cambiaria. El tema del superávit comercial, ¿no? Que fue uno de los efectos, si se quiere, positivos que dejó la pandemia, que para muchos es excepcional. ¿Cómo se explica que se hayan perdido reservas con ese superávit comercial que, no sé, ustedes tienen los datos precisos, pero alrededor de 12.000 millones de dólares en el año? Pese a eso, se perdieron reservas, bueno, lo que conocemos, la turbulencia, la inestabilidad. Eso se debe, sé que hubo un debate entre el gobierno, se debe a la compra de dólar minorista, sobre todo se debe a lo que las empresas se llevaron como dólar barato. ¿Cuál fue la razón principal de que el superávit comercial se haya licuado o esfumado y no haya alcanzado para contener la caída de reservas? Bueno, en primer lugar, en realidad el superávit comercial sí que contribuye a que haya una dinámica de reservas mucho mejor, muy superior a la que se experimentaría si no hubiera habido superávit comercial. Por otra parte, es cierto que hay otras fuerzas económicas que implican que las reservas se reduzcan. El superávit comercial implica que aumenten, otras fuerzas implican que se reduzcan. Hemos atacado esas fuerzas, entre ellas se incluyen las que mencionás, Diego, que son el hecho de que hubo un proceso de desendeudamiento en moneda extranjera por parte del sector privado.
en los años previos a nuestro gobierno, un crecimiento muy fuerte también de la deuda privada en dólares, no solamente de la deuda pública en dólares. Y durante este año, en lugar de refinanciar los vencimientos en dólares, lo que muchas empresas hacían era obtener financiamiento en pesos, que en un contexto de pandemia y con toda la expansión de la liquidez que hubo se abarató, y con esos pesos acudir al Banco Central a comprar moneda extranjera para pagar vencimientos de deuda, en lugar de hacer, como es lo normal, el rollover. Eso no se puede sostener, no hay ninguna economía del mundo que pueda sostener, financiar de golpe un desendeudamiento del sector privado en moneda extranjera con las reservas del Banco Central. Por eso hubo que tomar medidas para atacar ese problema. Por supuesto que la formación de activos externos también contribuye a la cuestión de las reservas que declinan. Y por eso también se tomaron medidas para contener el problema de la formación de activos externos. No son medidas que nos hayan causado simpatía, que nos hayan dado alegría, pero eran medidas necesarias para mantener la estabilidad cambiaria. En los primeros meses del año, además, buscamos tener un proceso ordenado de reestructuración de deuda. El Congreso de la Nación nos permitió utilizar reservas del Banco Central para poder evitar un default duro mientras transcurrían las negociaciones de la deuda externa. Se pagaron 1.912 millones de dólares en la forma de títulos públicos en moneda extranjera, y eso nos permitió tener un proceso ordenado, que nos permitió aliviar sustancialmente la carga de deuda externa que el país enfrenta en los próximos años. Es decir, son todos factores que estuvieron presentes y todos factores que se han ido atacando. Ahora, ¿el gobierno no se equivocó en no impedir antes que las empresas se llevaran, como muchos dicen, dólares baratos para resolver su problema en el sector privado, cuando faltaban dólares en el Estado para la estabilidad, para la tranquilidad de la economía? Bueno, en primer lugar, hay un elemento que no estaba pensado a principios de año cuando se diseñó el esquema, que fue la pandemia. Y la pandemia llevó a una reformulación de los planes de política monetaria y de los planes de asistencia crediticia. En el contexto de la pandemia, la tasa de interés tuvo que disminuir mucho más, la tasa en el margen, la tasa a la que se endeudaban las empresas, que lo que se pensaba antes de la pandemia. Como en todo el mundo, hubo una adaptación de los planes en función de la pandemia. Al principio se pensaba en una pandemia, ¿cuánto puede durar? 2 meses, 3 meses, 4 meses. La pandemia luego se fue alargando, todavía la tenemos presente. Entonces los planes se fueron adaptando. En un momento determinado dijimos, que eso fue en septiembre, dijimos, bueno, basta, la pandemia va para cierto tiempo, hay que reordenar la estructura de tasa de interés, hay que impedir también que se continúe una dinámica de no refinanciamiento de las deudas privadas en dólares y que se estén pagando esas deudas completamente con reservas del Banco Central. El ajuste que prevé el presupuesto 2021 con respecto el ajuste del déficit fiscal, porque se va a reducir el déficit fiscal 2021 respecto a 2020, es para evitar un ajuste mayor que es el que provocaría una devaluación brusca del tipo de cambio, dado que, bueno, que ese déficit fiscal se financia en parte con emisión monetaria, que después termina yéndose al dólar. Bueno, ahí vamos por parte. En primer lugar, la reducción del déficit fiscal tiene que ver principalmente con 2 factores. El primero es que hay gastos que se decidieron en el contexto más duro del COVID, en el momento más duro del COVID, en el momento de la cuarentena más estricta, del aislamiento social, que ya no estarán presentes. A medida que la economía se ha ido recuperando, hemos ido adecuando las políticas presupuestarias. Lo que hicimos fue ser contracíclicos, acelerar el crecimiento del gasto más en el momento en donde la economía caía más y después ir adecuando la política presupuestaria en función de la evolución de la actividad económica, que en los últimos meses ha sido positiva. El segundo factor que explica la reducción del déficit es el crecimiento de los ingresos fiscales que se experimenta en una economía que se recupera. Teniendo todo eso en cuenta, cuando mirás los números en detalle, el presupuesto es un presupuesto expansivo, un presupuesto orientado a propiciar la recuperación de la economía. El gasto
en términos reales y sobre todo el componente que es inversión dentro del gasto crece con respecto al año 2019 sin ninguna duda y con respecto al año 2020 si quitamos gastos que no eran estructurales, que tenían que ver con la peor parte del COVID. Por otra parte, planteás la cuestión de la estabilidad cambiaria. Por supuesto que el presupuesto tiene en cuenta que hay que mantener ciertos equilibrios, que hay que ser respetuosos de las restricciones de financiamiento que enfrentamos y que si uno no fuese respetuoso de esas restricciones, se chocaría contra otra pared, que es la pared de la estabilidad cambiaria, y que eso sería peor para la economía, porque la inestabilidad cambiaria es lo más regresivo que hay. Nosotros queremos evitar cualquier salto depreciatorio brusco. Hemos logrado evitarlo sobre el tipo de cambio oficial, que es la variable más importante para la estabilidad macroeconómica. Y vamos a continuar en esa línea en el año 2021. ¿Cuál va a ser el ancla antiinflacionaria del 2021, teniendo en cuenta que van a aumentar las tarifas, que se va a salir de los precios máximos paulatinamente? Va a haber un montón de precios que van a descongelarse el año que viene. Y este año ya tuviste una inflación más o menos del, no sé, 35% más o menos, con todos esos precios quietos. Y el año que viene, ¿qué va a hacer? Que al mismo tiempo que suben unos precios no se disparen otros. Bueno, pensá que este año hemos tenido un déficit fiscal mucho más alto que el que se esperaba al inicio de la gestión por la situación de la pandemia, que implicó una necesidad de gastos adicionales y generó una reducción de la recaudación muy fuerte. Y a pesar de eso, estamos hablando de un déficit fiscal que va a andar en total, incluyendo intereses, alrededor de los 9 puntos del producto. A pesar de eso, y a pesar de la elevadísima, del hecho que tuvimos que recurrir en mucha mayor medida al financiamiento monetario, la inflación se va a ver reducido alrededor de 20 puntos porcentuales con respecto al 2019. Y eso tiene que ver con el esquema macroeconómico integral que priorizó, por un lado, el recuperar el mercado de activos en pesos y que eso permitió que buena parte de los pesos que se emitieron fueran absorbidos por demanda por activos en pesos, y por otra parte el rol que tuvo el Estado en coordinar decisiones entre los privados en una situación en donde esa coordinación es clave en un proceso inflacionario, lo que son políticas de precios e ingresos. Eso ayudó a terminar, como digo, a pesar del hecho de que tuvimos que elevar el financiamiento monetario con 20 puntos menos de inflación que en el 2019. Para el año que viene, la inflación va a ser la principal ocupación de la política macroeconómica. Y el problema de la inflación se lo va a atacar de forma integral. El esquema tiene dos grandes partes. Uno es la política macroeconómica. El otro es el rol coordinador que juega el Estado para gestionar el conflicto distributivo. Desde el lado de la política macroeconómica, lo que tenemos es un esquema fiscal, financiero y monetario del cual el presupuesto 2021 es el pilar central. Desde el punto de vista macroeconómico es consistente tener una inflación como plantea el presupuesto, 29-30%. Para que eso se haga realidad hay que gestionar de una forma exitosa, de una forma que ayude el conflicto distributivo. Lo que va a haber es presiones por parte de ciertos sectores en recuperar márgenes de ganancia. Y el Estado tiene que tener un rol central poniendo a todos en la mesa para que eso se gestione de una forma que no implique una espiralización. Eso nos ocupa y lo vamos a hacer, porque al fin y al cabo termina siendo bueno para toda la economía poder gestionar el conflicto distributivo.